Señoras y señores, me gustaría hablar de tendencias en el desarrollo de nuestra civilización que están en la superficie, pero que al mismo tiempo pasan desapercibidas porque han sido silenciadas por los medios de comunicación. La realidad en la que existimos ya no es la misma que hace unas décadas. Los cambios se están produciendo muy rápidamente y se están acelerando como una avalancha. Todo el mundo conoce el término biosfera como el hábitat de los seres vivos. Pero poca gente sabe y piensa que también existe el concepto de tecnosfera. La tecnosfera son todos los logros de la civilización tecnogénica, empezando por los electrodomésticos y terminando por los productos alimentarios. Todo, con lo que la tecnosfera está en contacto, sufre una transformación no siempre visible, pero cardinal, incluido el ser humano. No es una cuestión de ecología ambiental. Hay otro problema, pero no menos grave, porque, aunque todavía no se ha revelado explícitamente, amenaza lo más preciado que tiene el hombre, su libertad e individualidad. Se trata de una cuestión de ecología del espíritu que, por alguna razón, a pocos les preocupa. La atención se desvía hacia asuntos insignificantes y sin importancia, mientras que el mundo está cambiando rápidamente desde el lado invisible y atrasado. Puede parecer que no pasa nada. De hecho, algo está sucediendo. Exteriormente, no se manifiesta de ninguna manera en particular. Todo parece seguir su curso. Nuestra civilización sigue el camino del progreso tecnológico. En realidad, el progreso, en la forma en que sus frutos benefician al hombre, ya ha terminado y se ha movido en una dirección beneficiosa para el sistema tecnogénico como estructura autodesarrollada. El sistema, como un tumor, ha comenzado a expandirse activamente por sí mismo, ahora independientemente de la voluntad del hombre. Todo indica que el proceso estaba fuera de control. Cuando la civilización ha entrado en el camino del desarrollo tecnogénico, tales leyes, que no se mostraron antes, comenzaron a funcionar. Ahora bien, la acción de estas leyes lleva a que la tecnosfera se convierta constantemente en una matriz. Matrix es una especie de conglomerado, un sistema, en el que a la persona se le asigna un papel de batería, que alimenta este sistema. Películas como The Matrix y Surrogates no son en absoluto ficción, sino nuestro futuro más cercano. Y la cuestión aquí no está ni siquiera en la tecnología, de la que la gente se rodea. Cuando la gente se mete en el campo de la información común, creada por varios medios de comunicación, se encuentra a merced del sistema. Ya no es el hombre el que controla el sistema, sino que el sistema lo controla y subordina completamente. En la red universal de información esto es fácil de hacer. ¿Quién puede beneficiarse de ello? Nadie. El hombre está simplemente acostumbrado a pensar que todo lo que se dice a su alrededor se hace por la voluntad de algunas otras personas. En realidad, el sistema evoluciona por sí mismo. ¿Quién controla la selva? Nadie. Crecen y viven como se supone que deben hacerlo, desde que las plantas se unieron y empezaron a intentar coexistir de alguna manera. Por otro lado, el sistema se beneficia de lo siguiente. Necesita llegar a un punto de equilibrio estable, acurrucarse en una construcción óptima, donde los humanos, como los cyborgs, apoyen su existencia. ¿Qué se necesita para ello? Las celdas de la matriz deben ser llenadas por elementos obedientes. Y estos elementos deben estar, en primer lugar, no del todo sanos para que no tengan energía libre, y en segundo lugar, no del todo cuerdos para que no entiendan dónde están. Debe haber suficiente energía y voluntad consciente para realizar sus tareas funcionales correctamente, ni más ni menos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué a tanta gente no le apetece nada más que tirarse en el sofá delante de la televisión después del trabajo? Este tipo de cansancio es normal, te acostumbras a él. ¿Pero es normal?
No. Habitual no significa normal. ¿Se le ha ocurrido alguna vez por qué la vida de una persona moderna cae literalmente en la tijera entre los 20 y los 40 años? Nadie te quiere como joven profesional porque no tienes experiencia, y después de los 40 no te quieren porque te han exprimido todo lo que han podido. El sexo opuesto no está interesado en ti por la misma razón. De nuevo, ¿es eso normal? Habitualmente, sí, pero, de hecho, algo está mal aquí, ¿no? Bueno, no debería ser así. Otra cosa que beneficia al sistema creado por el hombre es la reducción de la población. Parece que una reducción del número de consumidores debería conducir a una reducción de los rendimientos que el sistema obtiene de ellos. Pero en realidad, cuando el sistema se pliegue en una matriz, los consumidores supervivientes se convertirán en mecanismos controlados, y la sociedad será totalmente controlable. Esa es la finalidad y el sentido de ese enrollamiento. De nuevo la pregunta es, ¿hay alguien detrás de todo esto? Ahora está de moda hablar de un nebuloso rumor sobre cierto gobierno mundial, también conocido como el Club Bilderberg, que incluye a las personas más ricas e influyentes del mundo. Pero esto no es más que una estratagema del sistema para desviar la atención. Mucha gente cree ingenuamente que eliminando a este puñado de advenedizos que secretamente pretenden esclavizar a toda la población de la Tierra, el problema estaría resuelto. No lo hará. Si arrancas la parte superior de las malas hierbas de un huerto, ¿crees que desaparecerán? Las personas en el poder son marionetas del sistema en mayor medida que sus miembros ordinarios. El sistema mueve los hilos de los primeros directamente y de los segundos indirectamente a través de anuncios, falsos objetivos, desinformación y otras tonterías que los primeros dejan oír. En la sociedad moderna, no ocurre que alguien planee algo global, como una guerra, y luego lo lleve a cabo según su propio plan. El banquero no puede financiar un placer tan caro a menos que llegue al poder una agrupación adecuada, y esta, a su vez, no lo hará a menos que se den las condiciones adecuadas para ello. Todo en el sistema está interconectado y entrelazado. Pero las razones no están ni siquiera en las condiciones, sino mucho más profundamente, donde se originan las condiciones. ¿Cómo se aplican los planes del sistema? Muy sencillo, en primer lugar, manipulando la atención del grueso de la gente y en segundo lugar, y aún más sencillo, a través de los alimentos que consumen. La gestión de la atención es el método más eficaz de control en general. Ni siquiera hace falta ninguna propaganda ideológica especial, basta con hacer que el burro piense en una zanahoria colgándola delante de su nariz, y la seguirá obedientemente allá donde vaya. El principio es que la atención se fije en la información que es beneficiosa para el sistema y se desvíen las cuestiones vitales hacia lo que no es importante. Hay muchos ejemplos de cómo se hace esto. Se inventan enfermedades contra las que hay que vacunar urgentemente a todo el mundo, mientras que el problema del cáncer, que se agrava cada año, se desvía de la solución clave. Ahora es muy común escuchar en las noticias que por fin se ha encontrado una cura para el cáncer. Es incluso divertido, pero triste al mismo tiempo. Y la gente sigue muriendo. Mientras tanto, la causa original y principal fue descubierta en 1931 por el Dr. Otto Warburg, que recibió el Premio Nobel del Cáncer. Pero esto se olvidó rápidamente. El hecho de que la biosfera ya se haya convertido específicamente en una tecnosfera y lo que se deriva de ello no se afirma explícitamente en ninguna parte. La atención se desvía hacia problemas que aún no han llegado y que probablemente no lleguen. Por ejemplo, el calentamiento global, el enfriamiento, las inundaciones, 2012, etc. Los debates sobre Avatar se centran en los efectos visuales, y se rehúye el problema de las divisiones sociales entre la tecnosfera y la biosfera, que se producirá en un futuro muy cercano.
Por eso el Oscar no fue para Avatar, sino para una película sobre tipos americanos que salvan al mundo de árabes agresivos. Esto, de nuevo, no significa que los medios de comunicación se dirijan en secreto en la dirección correcta. Todo sucede por sí mismo, como debe ser en la selva. No es tan fácil atraer la atención del hombre moderno, sobrealimentado de información. ¿Cuál es la forma más fácil de atraerlo? Lo que preocupa, alarma, asusta. Así es como funcionan los medios de comunicación, pero no conscientemente, sino a nivel de los instintos del periodista. El control se realiza de forma tan invisible, sutil y natural que nadie sospecha nada. Antes de que se den cuenta, los elementos del sistema estarán rodeados de chips electrónicos y estarán completamente bajo su control, como conejos en una jaula. Pero los chips no se implantarán en sus cabezas, por supuesto, es otra táctica para desviar la atención. Que el pueblo se ría, protestando contra una acción tan inhumana, que priva al individuo de sus derechos. Lo harán de forma más civilizada, con, por ejemplo, un permiso de conducir o una tarjeta bancaria, sin los cuales los conejos no pueden existir. Se les explicará claramente que esto es por su propio bien, comodidad y seguridad. Y la inmensa mayoría, como siempre, se creerá todas estas tonterías, que se le imponen, y aceptará obedientemente. Parece que todo está más o menos claro con la información. Pero, ¿qué tiene que ver la comida? Puede servir para gobernar. Bertrand Russell, el filósofo y pacifista inglés, escribió hace tiempo que con la ayuda de una dieta especial y de medicamentos de tratamiento es posible crear un tipo de personas que sean tan dóciles como las ovejas de un rebaño. He aquí un ejemplo concreto. En 1974, el gobierno estadounidense declaró que la tarea de reducir la población del tercer mundo era una cuestión de seguridad nacional. ¿Cómo se iba a aplicar esta política? El Memorándum de Seguridad Nacional de Estados Unidos recomendaba expresamente, junto con la provocación de guerras, el uso de los alimentos como herramienta de reducción de la población. Mucho antes de este memorándum, el sistema dio naturalmente origen a tendencias como la eugenesia, la idea de la higiene racial y la reducción de la población. Los primeros experimentos tentativos de los eugenistas eran primitivos, inhumanos, antidemocráticos, como decimos hoy, y encontraron un vivo eco en la ideología del nazismo y del stalinismo. En la actualidad, sin embargo, todo se hace de forma más sofisticada, casi elegante, y velada, a través de la química y los organismos modificados genéticamente, IMO. Al principio estaban desarrollando armas biológicas, pero luego se dieron cuenta de que era mucho más eficaz actuar pacíficamente. La tecnología transgénica es un invento genial del sistema, mata dos pájaros de un tiro, es a la vez un medio para reducir la población y un medio para socavar la seguridad alimentaria de los países, porque las semillas de las plantas modificadas ya no germinan y, por tanto, el banco de semillas está siempre en manos de las empresas. Un método perfecto de manipulación. Y no hay necesidad de iniciar una guerra. Solo hay que negar al travieso el suministro de semillas en el momento oportuno, y hacer con ellas lo que se quiera. Ya hay muchos países que están literalmente de rodillas. El sistema mejora constantemente sus métodos. Después de todo, políticas tan primitivas de los eugenistas como la esterilización forzosa levantarán, por supuesto, una ola de protestas públicas. Pero, de nuevo, esto no es más que una distracción, una especie de hueso lanzado a la chusma. Los verdaderos métodos funcionan de forma invisible y encubierta, ajustándose a la opinión pública y escondiéndose detrás de objetivos supuestamente humanos. Este mimetismo siempre parece apropiado. Por ejemplo, la modificación genética de las plantas es necesaria y rentable, porque aumenta el rendimiento y elimina la necesidad de pesticidas. Piénsalo, ¿es eso algo malo? De hecho, es un mito creado artificialmente por las empresas. Los hechos demuestran que el rendimiento de los cultivos transgénicos es mucho menor, y que en lugar de las antiguas plagas y malas hierbas, hay otras que no temen nada y para las que hay que inventar nuevos pesticidas.
En los campos de soja modificada genéticamente reina un silencio sepulcral, no se oye el canto de los pájaros ni el zumbido de los insectos y no hay ningún movimiento de vida, como si estas plantas fueran de plástico. Pero los que no han visto todo esto no tienen miedo de comer la salchicha en absoluto, ni siquiera se dan cuenta de que los ingredientes de los ya se añaden a casi todo tipo de alimentos, en los productos semielaborados, los embutidos, la confitería, los productos lácteos, los cereales, el chocolate, la mayonesa, las salsas, las bebidas. Todos los alimentos matriz que se pueden encontrar en el supermercado. Incluso no se privan de añadirlo a la comida de los bebés. Pero muy pocas personas son conscientes de ello, porque toda la información se oculta cuidadosamente. Usted se preguntará, ¿no se está investigando? Claro que sí, por encargo de las empresas de ONG. Los resultados de estos estudios son aparentemente alegres e hilarantes. Los transgenes son completamente inofensivos. Probablemente, los científicos contratados se esfuerzan ahora por demostrar que también son bastante útiles. El único estudio independiente fue realizado por primera vez por Irina Ermakova, doctora en biología, pero pronto se cerró apresuradamente porque llevó a conclusiones impactantes. En Estados Unidos se han aprobado incluso leyes, una de las cuales prohíbe el cultivo de frutas y verduras en el propio patio, y la otra prohíbe el suministro de alimentos que contengan ON con el correspondiente etiquetado. En otras palabras, la gente ya está privada de una elección. Come lo que te den y mantén la boca cerrada. Parece una locura, ¿verdad? Lo más interesante es que la política del gobierno estadounidense, o del gobierno mundial, llámese como se quiera, contra el tercer mundo tiene consecuencias imprevistas para los propios Estados Unidos. Un tercio de Estados Unidos ya es estéril. Otro tercio de Estados Unidos es exorbitantemente obeso. Hace 30 años, era una nación que corría, obsesionada con los alimentos orgánicos, naturales. Y, de nuevo, un tercio toma antidepresivos. Una estadística tan simple y obvia. Y todos los que nos rodean asumen ingenua y despreocupadamente que esto es normal. A nadie le sorprende que el síndrome del cansancio crónico y el estrés se haya convertido en una norma de la vida de la persona moderna. Y también es supuestamente normal. Entonces, ¿de dónde viene un cambio tan drástico? ¿Ya nadie se preocupa por los bioproductos? La razón es muy sencilla, el pauperismo sintético, sobre todo el de la comida rápida, que es el más extendido en Estados Unidos, es adictivo, no es fundamentalmente diferente de la adicción a las drogas. Toda la población del mundo ya está formada por maricas empedernidos. Otra simple estadística, en los últimos años han muerto un tercio de las abejas. Nadie sabe exactamente por qué ocurre esto. Causas probables, la niebla electromagnética de los teléfonos móviles, las plantas transgénicas, los productos químicos o, posiblemente, todo lo anterior combinado. ¿Qué significa que no hay miel? No té, mucho peor, no hay plantas que sean polinizadas por las abejas. Y 3/4 de ellos, por lo menos. En algunas provincias de China, las abejas han sido eliminadas completamente por los pesticidas, y ahora las plantas cultivadas allí son literalmente polinizadas por los humanos, a mano. Pero a nadie le importa este problema, todo el mundo está preocupado por el mito de 2012, que los mayas inventaron hace mucho tiempo. Es todo muy triste. El hombre, imaginándose rey de la naturaleza, ha desencadenado un chanchullo arrogante y destructivo para rehacer una biosfera única creada a lo largo de millones de años. ¿Ves lo que está pasando? Es como dejar entrar a un mono en un laboratorio de química. Haga lo que haga ese mono, desde posiciones o motivaciones científicas o supercientíficas, acabará en una catástrofe. La idea principal que quiero dejar clara es que no estamos gobernados por individuos concretos,
Simplemente estamos entrando sin saberlo y de forma amistosa en una matriz, donde habrá un control total del sistema. Todo esto ocurre bajo el paraguas de una transformación democrática y humanitaria que se desarrolla en el marco de la cooperación, la paz, la salvación de la humanidad, etc. El hombre, esclavizado por el sistema, no solo pierde su libertad de elección, sino que empieza a querer exactamente lo que es beneficioso para el sistema. Y este proceso se inicia y se dirige no intencionadamente, sino que ocurre por sí mismo, de acuerdo con las leyes de autoorganización del sistema parasitario, es decir, sinérgicamente. Muy poca gente ve y entiende esto. Los caballeros del Club Bilderberg pueden imaginar que pueden controlar algo, pero es un error, el sistema se los tragará a ellos también, y en primer lugar. La situación hace tiempo que está fuera de control. Aunque es posible que se hayan dado cuenta de ello, ya que ciertamente hay personas muy inteligentes reunidas allí. Así, la nueva realidad no es la misma que antes y las reglas de supervivencia ya no son las mismas. Nos despertamos en una realidad diferente. La civilización ha dado un giro brusco desde la naturaleza humana natural hacia la sociedad tecnogénica. Y esto tiene un efecto muy fuerte en las personas, ya no son tanto individuos libres como elementos del sistema, gran parte de cuya energía y conciencia está bajo el control del sistema. El sistema tecnogénico, en su esencia, es absolutamente destructivo, tanto respecto a la biosfera de nuestro planeta, como para el hombre se bloquean sus capacidades, se reducen fuertemente sus oportunidades para no impedirle que el sistema se desarrolle como necesita. Pero el hombre no ve ni siente nada de eso, porque la operación se realiza bajo anestesia general, en un estado de sueño profundo, del que el paciente no es consciente. La vida en el sistema tecnogénico está construida de tal manera que difumina la conciencia y desvía la atención del estado real de las cosas. Un hombre en la matriz no ve la realidad como realmente es, no entiende de dónde viene todo el qué, por qué y para qué. Le falta la visión, que está simplemente envuelta. ¿Cómo se nubla la conciencia? Es muy fácil. Piensa en la historia de Simbad el marino de las 1001 noches. Un día los viajeros llegaron a un país en el que los lugareños los acogieron con gran calidez y comenzaron a alimentarlos con deliciosa comida. Comieron durante muchos días y poco a poco sus cuerpos se volvieron espesos y sus mentes se nublaron. Dejaron de evaluar la realidad con objetividad. Resultó que estaban siendo alimentados en el matadero. Sigo repitiendo que no existen los cuentos de hadas ni la ficción, todos son aspectos de nuestra realidad que se han realizado o se realizarán. Lo que dejamos entrar directamente, es decir, la comida, el agua y la información, sirve como herramienta directa para suprimir la claridad de la conciencia. Cuando uno come frijoles naturales y bebe agua pura, la conciencia se aclara de manera muy tangible. Esto ha sido verificado. ¿Cómo se desvía la atención? Últimamente, puede que haya notado que la gente muestra signos pronunciados de distracción, olvido, falta de atención. Es muy común presenciar cómo la atención de uno cojea. La gente comete errores básicos, se confunde con cosas sencillas y toma medidas inadecuadas. Es como si una gran parte de la atención de una persona fuera captada por alguien o algo. Es como con la energía, si una persona está enferma, la mayor parte de su energía está ocupada, distraída para luchar contra la enfermedad. O si una persona ha asumido una enorme carga de obligaciones, gran parte de su energía libre, de nuevo, está bloqueada, reservada para esas obligaciones. En mis libros anteriores escribí sobre la captación de la atención por el péndulo, cuando una persona molesta, preocupada o asustada por algo, parece caer en el estupor, se pierde en su problema, como en un sueño,
y deja de ver y ser consciente de lo que ocurre en su realidad. Pero entonces no lo describí como un fenómeno de masas. Ahora está claro que hay un fenómeno de masas. La gente está abrumadoramente dormida, es decir, actúa literalmente como si estuviera en un sueño, no controla su propia vida, sino que la vida le sucede. Veo este fenómeno como una señal preocupante, porque hace apenas 2 o 3 años todavía no era tan pronunciado. Hay una simple ilustración del efecto de captación de la atención. Cuando una empresa sale al campo, ¿qué es lo primero que hace? Las puertas del coche se abren de golpe y la radio se pone a todo volumen. Por extraño que parezca, en lugar de descansar del ruido de la ciudad y escuchar el silencio del bosque y el canto de los pájaros, se enciende el mismo bombo en el cerebro. Quizá todos somos tan amantes de la música o de las noticias frescas. Compara a un hombre moderno y a un hombre que vivió hace 1000 años, cuando no existían los periódicos, el cine, la radio, la televisión, internet y los teléfonos móviles. Son personas completamente diferentes. Y la principal diferencia no está ni siquiera en el nivel de intelecto, civismo o educación. La cuestión es que el hombre de hoy está enganchado a la aguja de la información, ya no puede prescindir del flujo externo de información. Es este flujo, creado por el sistema, el que crea el efecto de llamar la atención. Puede parecer que estás totalmente concentrado en lo que estás haciendo en ese momento, pero en realidad, solo una parte de tu atención está activa. La mayor parte, sin embargo, está conectada por un hilo invisible a la red de información del sistema, reservada al flujo de control externo, como una caja de seguridad en un banco. Y otra parte no menos significativa de su atención está bloqueada, en estado de hibernación. El bloqueo es inducido por los alimentos sintéticos, como por cualquier otro producto químico que induzca un estado alterado de conciencia, en mayor o menor grado. Con la llegada y el desarrollo de los métodos de elaboración de alimentos por el hombre, la situación se ha agravado cada año. Por ejemplo, es habitual atribuir las peculiaridades mentales de los niños modernos, a saber, la hiperactividad y los déficits de atención, al fenómeno índigo. De hecho, el índigo no tiene nada que ver. El comportamiento histérico, que ahora es común en los niños desde una edad muy temprana, se debe al alto contenido químico y sintético de los alimentos de los supermercados. Los alimentos sintéticos son tan tóxicos como el alcohol o las drogas, tanto como un sistema nervioso agitado. Un niño así parlotea como una veleta al viento. Tiene problemas para aprender, no puede concentrarse y no puede quedarse quieto. En mi época, cuando éramos pioneros, podíamos quedarnos quietos. Mi generación aún recuerda cómo se nos podía hacer sentar con las manos cruzadas sobre el escritorio. Pero, ¿por qué los niños de hoy no pueden? Sus estados de ánimo y energías cambian constantemente. Entonces, ¿en qué se diferencian de aquellos pioneros, de nosotros? Nosotros también estábamos frenéticos, pero podíamos concentrarnos fácilmente. Pero ahora, diría, los niños ya no están frenéticos, que, de hecho, deberían estarlo, sino más bien cansados. Un verano estaba paseando por la orilla del mar y vi a un gran grupo de niños, aparentemente de un campamento infantil. Los acababan de traer, desvestir y dejar que se metieran en el agua. Me preparé para la caótica multitud de monstruos que gritaban, corrían, saltaban y rebotaban y que estaba a punto de atravesar. No fue así. Se comportaban como jubilados después de una comida copiosa. Y eso teniendo en cuenta que el mar suele entusiasmar a los niños. Por supuesto,
Cada uno tiene niños diferentes, y la química actúa de manera diferente en los adultos. Pero el cuadro general es inequívoco: intoxicación por sintéticos muertos, con todos los síntomas que acompañan a esta intoxicación, y que ya se han convertido en normales. Se piensa que es normal porque, según el principio de la sociedad, si todo el mundo lo tiene, entonces debe ser así. ¿Pero debería serlo? Los productos sintéticos son tan adictivos como las drogas. El aumento de las enfermedades degenerativas, por ejemplo, se correlaciona estadísticamente con la aparición y el desarrollo de nuevas técnicas culinarias como el enlatado, el refinado y todo tipo de procesamiento químico. La tecnología alimentaria ha evolucionado no sobre la base de la utilidad, sino sobre los principios de sabroso, práctico, de moda. Todo el mundo lo hace. Primero se inventaron los cereales y el arroz para pelar la cáscara y el germen, que contiene lo más valioso. Los productos de grano procesados se volvieron blancos, tiernos y esponjosos. Alguien visitó una casa y vio exuberantes panecillos y arroz blanco como la nieve. ¡Qué increíble! Quiero un poco. Así es como todo el mundo se acostumbró. Y luego se acostumbraron. Pero empezaron a enfermar. Pero a nadie se le ocurrió relacionar estas nuevas enfermedades con los cambios en la tecnología alimentaria. Casi nadie. Y a día de hoy, no hay mucha gente que piense en ello. Comen y se enferman. Se enferman y comen. Dato interesante: en la Francia medieval, cuna de la cocina sofisticada, un gran cuenco de ensalada verde era el plato principal y cotidiano del pueblo llano. La gente común comía un nicho natural sin pretensiones. Las extravagancias culinarias eran el privilegio de la nobleza, para la que los cocineros trataban de preparar algo especial, mientras ellos mismos se sentaban en la cocina y comían un plato de ensalada hecha con todo tipo de hierbas. Las mismas hierbas se añadían a los platos del señor solo como condimentos y guarniciones. Las enfermedades y todo tipo de dolencias eran un signo de nobleza en la época. Incluso se consideraba que estaba de moda tener la cara pálida y quedarse en la cama todo el día, sufriendo el abatimiento y el malestar de la alta sociedad. Así era la moda. Por el contrario, un rostro bronceado, sano y de aspecto sencillo era un rasgo distintivo de la clase baja. Ya sabes, no tienes tiempo para estar enfermo. Yo también tengo mucha energía. Era algo común trabajar todo el día, y hacer bonito después en algún pajar. Con el tiempo, sin embargo, la cocina sofisticada se extendió por todas partes, en gran parte gracias a la misma moda. Por ejemplo, los alimentos enlatados se inventaron para proporcionar al ejército de Napoleón raciones prácticas. Pero luego la comida enlatada simplemente se puso de moda como uno de los logros del progreso. Imagina a la gente sentada en una mesa servida con todo tipo de latas. E incluso la conversación en la mesa era sobre la comida enlatada: ¿y qué latas has comido hoy? Somos así y así. ¿Qué, no comes comida enlatada? Estás completamente fuera de contacto con la vida. Al principio, la tecnología de enlatado se limitaba a un largo tratamiento térmico. Pero luego se inventaron todo tipo de conservantes, potenciadores del sabor, aromatizantes, aditivos, saborizantes. Esta comida no solo es adictiva, sino que provoca una fuerte dependencia narcótica, un apego al comedero. Y lo principal es que resulte conveniente para todos, productores, comerciantes y consumidores. Todos están sentados en la misma aguja y obtienen su propio beneficio. Pero además, comen y enferman y comen. Es como si el hombre moderno no fuera el Homo sapiens, sino una especie domesticada y alimentada deliberadamente, que no tiene ni idea de lo que se le da de comer y para qué. Homo mansuetus. La mascota de alguien, en una granja humana.
Al sistema le interesa que todos caminen en una sola formación. Y esta formación es especialmente fácil de gestionar si todos están atados al mismo comedero. Y también es fácil gestionar esta formación si todos persiguen los mismos objetivos sustitutivos y temen los mismos problemas. Si miramos en cualquier medio de comunicación, veremos claramente un panorama totalmente primitivo. Por un lado, desde todas las pantallas y portadas, se nos endilga un culto al éxito y al consumo, mientras que por otro, al mismo tiempo, se asustan las noticias alarmantes. Así es como se mantiene la línea. Quizá el efecto secundario más aterrador de la civilización creada por el hombre sean las enfermedades degenerativas y las muertes prematuras asociadas a ellas. Los productos químicos, las radiaciones y los transgénicos no se sienten, pero matan de verdad, solo lentamente. Es una muerte lenta. Y es el camino de la muerte, no de la vida. Hay que ser muy ingenuo para pensar que todas estas comodidades sintéticas se van a desperdiciar. No somos androides, ¿verdad? Por alguna razón siempre nos impresiona la muerte de una persona famosa, especialmente si tuvo mucho éxito en vida. Pero pocos se dejan impresionar por las estadísticas globales, que siempre permanecen como en la sombra, entre bastidores. Y las estadísticas son las siguientes. En Rusia, 300.000 personas al año mueren de cáncer. En Estados Unidos, 500.000. La población de un país pequeño. Imagínese que cada año, dentro de cada gran estado, muere un país entero. Solo por el cáncer. Y cada año estas cifras aumentan significativamente. Y recientemente se ha producido un notable rejuvenecimiento de la enfermedad. El 40% de la población europea, según la revista New Scientist, ya está reconocida como enferma mental. ¿Difícil de creer? Pero si tenemos en cuenta que la depresión, por ejemplo, ya ha alcanzado proporciones de pandemia, no hay nada de qué sorprenderse. Las alergias, la artritis y los problemas de columna vertebral también son epidemias masivas. Solo en Rusia, durante los últimos 20 años, se han suicidado 800.000 personas. Así pues, entre nosotros fallecen una media de 40.000 personas al año, no a causa de enfermedades, sino porque piensan que seguir viviendo es simplemente insoportable. El mecanismo de partida no son las dificultades de la vida, sino las depresiones provocadas por la intoxicación alimentaria. Cada día, 37.000 personas mueren de hambre. Cada 5 segundos muere un niño de hambre. Una vez nos prometieron que los Song alimentarían a toda la humanidad. Pero la introducción de los Song no solo ha fracasado, sino que ha provocado una infertilidad generalizada, la ruina de los agricultores y de los insectos polinizadores, todo lo cual puede tener consecuencias catastróficas. Estas son las estadísticas hasta la fecha, que no son ampliamente difundidas y permanecen bajo el radar. Pero lo importante no son las cifras, sino el hecho de que todas estas enfermedades son degenerativas. Esto significa que el cuerpo se desmorona literalmente, se degrada, bajo la embestida de condiciones ambientales antinaturales y agresivas. El punto principal, que no se menciona, es que el origen de todas estas enfermedades, incluido el suicidio, es puramente antropogénico. En la historia de la humanidad, antes de la amplia introducción de la tecnoesfera en todos los aspectos de la vida, especialmente en la tecnología alimentaria, no había nada de eso. Por desgracia, no puedo resumir todos los aspectos de los efectos nocivos de la tecnosfera en una breve conferencia. Al final del tema, a riesgo de agotar su paciencia, queridos oyentes, me gustaría mencionar un factor más del sistema tecnogénico, que tiene un impacto muy fuerte, aunque imperceptible, en los seres humanos: las emisiones de radio de los teléfonos móviles y las antenas de red.
Ya existe un peligro real de tumores cerebrales como resultado de la exposición constante a la radiación electromagnética. Los fabricantes de teléfonos y los operadores de redes son conscientes de ello, pero no les importa, están demasiado ocupados persiguiendo sus beneficios. Los usuarios de teléfonos no son conscientes de ello o se encuentran en un estado de la llamada seguridad de rebaño. Al fin y al cabo, todo el mundo utiliza sus teléfonos. Todo el mundo no puede ignorar el peligro, ¿verdad? Tengo una noticia desagradable que contarte, pueden hacerlo. Un hombre es capaz de permanecer en una euforia despreocupada, ignorando las señales de advertencia, durante todo el tiempo que quiera, hasta que él mismo esté en problemas o hasta que sea evidente que todo el rebaño ha sido llevado al matadero. Se podría dar un ejemplo de este tipo. Hasta los años 80 del siglo pasado todos acogieron con entusiasmo la aparición de materiales de construcción baratos a base de amianto. Nadie prestó atención a las advertencias de los especialistas sobre las propiedades cancerígenas de este mineral, y los fabricantes de amianto obtuvieron entonces grandes beneficios. Y entonces comenzaron los casos masivos de aparición de tumores. Pero la industria del amianto es un negocio multimillonario, y los fabricantes llevan mucho tiempo ejerciendo presión sobre sus intereses, esforzándose por demostrar la seguridad absoluta. Ahora el amianto está completamente prohibido solo en la Unión Europea. En el resto del mundo no es así. Así que la guerra del amianto aún no ha terminado. ¿Por qué? Todavía no ha llegado el momento. La cuestión es que los tumores tardan mucho tiempo en desarrollarse, unos 35-40 años. Si tenemos en cuenta que el pico de utilización del amianto se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80, no es difícil entender que el pico de enfermedades tumorales está aún por llegar, de 2015 a 2020. El reloj sigue funcionando. Evidentemente, los efectos de la adopción generalizada del teléfono móvil comenzarán a aflorar en algún momento de 2035. Nadie sabe cuál será la naturaleza y la magnitud de estas consecuencias. Lo peor es que se trata de un experimento global, y se está llevando a cabo sobre toda la humanidad. Y como la radiación electromagnética, entre otras cosas, provoca cambios genéticos, podemos suponer que el loco experimento se realiza no solo en la generación actual, sino también en la futura, aún no nacida. ¿Está dispuesto a esperar 20 o 30 años para ver las consecuencias de este experimento? ¿Te imaginas cómo será dentro de 30 años? ¿Cómo será nuestro planeta? ¿Quién de nosotros quedará? ¿Qué nos espera? Una superproducción de ciencia ficción sin apenas agua potable ni alimentos adecuados. Será un mundo superpoblado con batallas por el agua y la comida, o tal vez calles desiertas. No se trata solo de la ecología de nuestro planeta, sino también de nuestra ecología personal. No podemos esperar que alguien arregle las cosas. Y no tenemos tiempo para esperar. Queremos asegurar nuestra ecología personal aquí y ahora, no en el futuro, cuando los productores y comerciantes comprendan por fin lo que producen y lo que venden, y cuando los médicos aprendan a tratar las enfermedades. Aprovecho esta oportunidad para hablar en nombre de los partidarios rusos de la biosfera. Proclamamos la Convención CLIVE para unir a todos los que buscan preservar la ecología de nuestro planeta así como nuestra ecología personal. CLIVE está formado por el prefijo C, de la palabra convención, la raíz alemana liebe, amor y el latín liber, libre. También CLIVE es una abreviatura de la frase rusa el concepto de seguridad y libertad personal. En un sistema creado por el hombre, ya es hora de hablar de ecología personal.
seguridad personal y libertad. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco del concepto de desarrollo sostenible, Sustainable Development, desarrollo sostenible, adoptó una resolución en la que se invitaba a las organizaciones y países implicados a considerar la cuestión de la promoción de la vida en armonía con la naturaleza. Apoyamos esta resolución, pero queremos ir más allá, para que el principio de vivir en armonía con la naturaleza se convierta no solo en una cuestión de seguridad ecológica a nivel de los estados, sino también a nivel de seguridad personal para todos. Si el individuo no se ocupa de su propia seguridad personal, difícilmente puede confiar en la ayuda del Estado. El concepto de desarrollo sostenible existe desde hace muchos años, pero nada ha cambiado, ¿verdad? Por el contrario, la situación ha seguido empeorando. No llamamos a la confrontación. Luchar contra un sistema dominado por la carrera del beneficio es como luchar contra los molinos de viento. Es posible vivir en el sistema para disfrutar de sus beneficios y al mismo tiempo ser independiente de él y protegerse de sus efectos nocivos. Para ello es necesario conocer las reglas de la existencia segura en un entorno tecnogénico. En primer lugar, es necesario no olvidar tu origen biosférico, no perder los restos de la naturaleza natural en ti mismo y en tu entorno, no involucrarte en el proceso de ciborgización universal, no convertirte en una célula matriz, sino hacer todo lo posible para preservar tu individualidad, tu libertad, tu conciencia, tu salud, así como la biosfera que te rodea. La tarea de la convención es informar a la gente sobre las reglas de la vida segura en un entorno creado por el hombre y unir a los partidarios de la biosfera. Y depende de ti y de mí elegir productos ecológicos. Es muy sencillo. No podemos romper el sistema, pero podemos favorecer los productos y servicios naturales. Como sabes, la oferta se ajusta a la demanda. En primer lugar, evite los alimentos que contengan productos químicos, sintéticos y aditivos que imitan a los supuestamente naturales. Debemos esforzarnos por minimizar la presencia de productos químicos y sintéticos en la medida de lo posible. Las alternativas están y estarán disponibles si hay demanda de ellas. En segundo lugar, para utilizar el teléfono móvil para el fin al que está destinado, como teléfono, o, si es necesario, para desactivar el modo de radio, cógelo solo cuando sea realmente necesario, aléjalo de tu cuerpo y sobre todo de tu cabeza. La única manera eficaz de evitar la radiación directa al cerebro es con unos auriculares y un micrófono en un cable. Exactamente en un cable, no a través de ninguna otra radiación. En tercer lugar, dosificar conscientemente el flujo de información entrante, así como la propia participación directa en la red universal de información. Podrían proponerse muchas más alternativas, pero incluso estas medidas elementales bastarían para lograr un cambio significativo en nuestras vidas hacia la biosfera. Si combinamos nuestros esfuerzos, podemos crear un oasis de la biosfera dentro de un sistema creado por el hombre. Personalmente, estoy convencido de que la biosfera y la tecnosfera pueden existir en equilibrio cuando el sistema trabaja para el hombre y no el hombre para el sistema. Cuidemos nuestro frágil planeta, a nosotros mismos y a nuestros hijos. Gracias por su atención, hijos.